Algo que se me daba muy bien era todo lo relacionado con los animales o la ganadería, así como los trabajos que requirieran de mucha fuerza. Pensé que podría trabajar en algo como eso, en un rancho o algo por el estilo. Uno de mis mejores amigos iba a mudarse con sus tíos a un enorme rancho que les pertenecía, pues le habían ofrecido trabajar para ellos una temporada. Después de preguntarles si yo también podría ir y que aceptaran, pudimos quedarnos ahí sin pagar renta. Tendríamos las 3 comidas al día, además de nuestro sueldo. No lo pensamos 2 veces y nos fuimos para allá. Una vez que llegamos, conocí a la familia de mi mejor amigo, su tío, su esposa y su hijo. Todos ellos se portaron muy amables con nosotros y nos dejaron ese día libre para instalarnos y descansar del viaje. El rancho estaba muy apartado, prácticamente de toda civilización. A la mañana siguiente, el tío de mi amigo nos explicó todas las tareas que se tenían que hacer. Aquel rancho era demasiado grande, tenían varias cabezas de ganado, así como algunos borregos y cerdos. El trabajo era muy pesado, pero la paga era buena. Si te levantabas muy temprano, podrías estar libre antes de que oscureciera. No estaba tan mal en ese aspecto. No tuvimos ningún tipo de problemas durante más o menos un año en el que estuve trabajando ahí. Desde mi punto de vista, ese era el trabajo que siempre había querido y en el que, particularmente, creía que destacaba. Es importante mencionar que, para esto, la mujer del tío de mi amigo había quedado embarazada y le faltaba muy poco para dar a luz. El terreno del rancho no solo era muy amplio, sino que, como dije antes, estaba en un lugar donde no había casi ninguna otra casa o rancho cercano. En ocasiones, llevábamos a pastar algunos animales, como los borregos. Solo tenía que cuidar que ninguno de ellos se alejara demasiado. Pero en una ocasión, mientras arreaba de vuelta a todos los borregos porque parecía que iba a llover, noté que en aquel enorme rebaño había un cerdo. Ya había tratado con estos animales antes, pero verlo ahí parado, mirándome fijamente, me pareció bastante perturbador. Incluso traté de ahuyentarlo, pero no se iba. Intenté hacer ruidos y pisar fuerte para ver si se asustaba, pero me percaté de que alrededor no había ninguna otra casa o persona a la cual pudiera pertenecerle ese cerdo. Además, no tenía un arete ni estaba marcado de ninguna manera. No sabía qué hacer. Cuando se lo conté a mi amigo, quien estaba pastoreando algunas vacas a unos metros de mí, me dijo que su tío no le molestaría tener un animal más en su propiedad. Si el cerdo ya estaba ahí, debía llevarlo conmigo. A pesar de que había algo en los ojos de ese animal que no me agradaba para nada, decidí arrearlo junto con el rebaño. Para mi sorpresa, el cerdo comenzó a avanzar con el rebaño. Cuando llegamos al rancho, ya había oscurecido y, por la lluvia, todos los olores estaban mezclados. Así que aproveché para meter al cerdo en el corral sin que los demás animales se dieran cuenta, esperando que lo fueran aceptando. Esto pareció funcionar. Lo dejé ahí y me fui a descansar junto con mi amigo. A la mañana siguiente, lo primero que encontramos fue que el pobre cerdo estaba muy malherido, pues los otros cerdos lo habían atacado por no reconocerlo. Lo retiramos del corral y lo pasamos a uno donde estuviera solo, tratando de curarlo lo mejor que podíamos. Estaba en tan mal estado que creímos que no iba a sobrevivir. La verdad, no le dimos mucha importancia, pues ni siquiera era técnicamente nuestro. Si moría, no sería una pérdida total. Decidimos arreglarlo lo mejor posible y dejarlo en el corral por separado. Nos sorprendió mucho que, al día siguiente, ya estaba de pie, casi como si nada hubiera pasado. Tampoco le dimos demasiada importancia, pero sabíamos que teníamos que encontrar otra manera de integrarlo al corral con los demás animales. Mientras tanto, nos pareció bien dejarlo donde estaba. Se lo mostramos al tío de mi amigo, y él también se extrañó un poco por la manera en la que habíamos encontrado al cerdo. Pero dijo que quizá aquel cerdo se había escapado de algún pueblo más o menos cercano y había vagado hasta llegar ahí.
Como el cerdo estaba mucho más flaco de lo que uno suele estar, todos creímos que esa idea era cierta. Al no tener manera de saber exactamente de quién podría ser, decidimos dejarlo. Intentamos meterlo al corral un par de veces más con los demás cerdos, pero cada vez era peor que la anterior. Si bien en las primeras 2 ocasiones el cerdo fue atacado, sin importar el método que utilizáramos para introducirlo, después, cada vez que lo metíamos, era él quien atacaba a los otros animales, causándoles gran daño. Llegó al punto en que ya había matado a 2 de los cerdos más grandes del corral. Lo único que se nos ocurrió fue dejarlo permanentemente aislado y, en cuanto engordara lo suficiente, probablemente el tío de mi amigo lo vendería. Pero eso no fue lo único extraño que ocurrió con ese cerdo. En una ocasión, mientras estaba lloviendo muy fuerte y se escuchaban muchos truenos, me di cuenta de que no había terminado de asegurar el establo. Los caballos eran muy nerviosos y podrían intentar huir. No me quedaba otra opción que ir hasta allá y asegurar el establo. Después de todo, era mi culpa. Me levanté y fui corriendo para hacerlo lo más rápido posible. Para llegar a los establos, tenía que pasar obligatoriamente frente a los corrales de los cerdos. No noté nada raro, además de que no había mucha iluminación por ese lado. Siempre me había considerado una persona escéptica, que no descartaba por completo que en el mundo pueden ocurrir cosas inexplicables, pero nunca pensé que algo así podría sucederme a mí. Por eso, me movía con mucha naturalidad entre la oscuridad. Llegué a los establos e hice lo que tenía que hacer. Para ese momento, mi suerte parecía estar cambiando, ya que la lluvia había disminuido. Aún seguía lloviendo, pero ya se había calmado lo suficiente como para poder ver hacia adelante sin que la lluvia me impidiera abrir los ojos. Comencé a caminar más calmado, pues ya estaba mojado y la tarea estaba completada. Ya no importaba si lo hacía rápido o lento. Cuando llegué al área de los corrales, empecé a escuchar algunos sonidos de los animales. No me pareció raro, los truenos habían sido muy fuertes y tenía sentido que estuvieran alterados. Seguí caminando, pensando en mis cosas, cuando comencé a escuchar una voz. Como mencioné antes, el sitio no estaba bien iluminado. Parecía que alguien estaba hablando y diciendo mi nombre. No reconocí la voz de mi amigo, pero por un momento pensé que podría ser su tío, pues a pesar de que tampoco me parecía su voz, esa fue la explicación más lógica que encontré en ese momento. Aquella voz repetía mi nombre una y otra vez. Pensé que me iba a regañar por no haber asegurado los caballos desde un principio y le pregunté qué necesitaba. La voz se quedó en silencio. Todos los animales también dejaron de hacer ruido, dejando todo en completo silencio. Ese silencio sí me dio algo de miedo, por lo que volví a preguntar qué necesitaba. No hubo ninguna respuesta. Entonces pregunté si estaba bien, pero de nuevo nadie habló. Seguí caminando hacia esa dirección, ya que era el único camino de vuelta a mi habitación. No tenía otra opción. Seguí avanzando y, unos 5 pasos después, aquella voz volvió a escucharse. Pero esta vez soltó una risita. En ese momento, estaba tan nervioso que no quise decir nada. Entonces, la voz habló de nuevo, pero esta vez no entendí del todo lo que decía, pues parecía que hablaba entre dientes. No sabía cómo actuar, pero seguía pensando firmemente que se trataba del tío de mi amigo. Él jamás había hablado de manera extraña conmigo, y pensé que quizá me estaba jugando una broma. A cada paso que daba, sentía que me acercaba más a él. No tenía ni la menor idea de cómo iba a continuar la conversación después de que llegara frente a él. Obviamente, no podía seguir bromeando de esa manera, se estaba volviendo demasiado incómodo, al menos para mí. Un relámpago iluminó, por unos breves segundos, toda esa sección, dejándome ver que ahí no se encontraba el tío de mi amigo. Cada vez me estaba acercando más al corral separado donde teníamos aquel cerdo. Pude verlo claramente, a pesar de que solo fueron unos cuantos segundos. Estaba parado,
apoyándose contra la pared. No estaba en una posición sobrenatural. Es relativamente normal ver a los cerdos en esa posición cuando se paran en dos patas y alcanzan una barda, quedándose apoyados en la misma. Así era como se veía él. Me estaba mirando fijamente y no había nadie más alrededor. Mi mente, en ese momento, solo me dijo que a quien había estado escuchando durante todo ese tiempo no era el tío de mi amigo, sino a esa cosa. En aquel momento, lo único que pude hacer fue salir corriendo de ese lugar, esperando que esa cosa no viniera tras de mí. Afortunadamente, llegué a mi cuarto sin escuchar de nuevo aquella voz, pero yo estaba seguro de lo que había oído. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, se me ocurrió contarles tanto a mi amigo como a su tío lo que me había pasado. Del susto, ni siquiera había podido dormir durante toda la noche, pues sentía que en cualquier momento esa cosa vendría por mí. Pensé que si comenzaban a reírse y me decían que era una broma que ellos me habían jugado, todo tendría más claridad para mí. Pero en lugar de eso, ambos escucharon mi historia muy sorprendidos. Parecían estar asustados de que algo así pudiera pasarles también. Recuerdo que la esposa del tío de mi amigo mencionó que, cuando era niña, su abuela le había dicho que los cerdos eran algo así como demonios habitando el cuerpo de lo más humano que pudieron encontrar. Según ella, era una leyenda popular, pero yo nunca la había escuchado o vuelto a escuchar hasta el día de hoy. Si como sea, desde ese día comenzamos a tenerle mucho miedo a ese cerdo. No es que hubiera pasado algo raro después de lo que les conté, pero aún así, ninguno de ellos estaba dispuesto a que le sucediera algo similar. Por eso, rara vez íbamos solos a la sección de los cerdos. La verdad es que, para ese momento, ni mi amigo ni yo entendíamos por qué seguíamos conservando al cerdo. Era más que obvio que el tío de mi amigo me creía, pero aún así no había dado ninguna orden de liberarlo donde lo habíamos encontrado o al menos venderlo. Y como solo trabajábamos ahí, eran decisiones que no nos competían. Por lo cual, solo tratábamos de sobrellevar el trabajo en la medida de lo posible. Más o menos un mes después de todos estos acontecimientos, comenzamos a notar huellas de un cerdo. Como era temporada de lluvias, afuera había lodo y las huellas se marcaban perfectamente. Esto no sería tan raro, en ocasiones, movíamos a los cerdos del lugar. Lo extraño era que solo había huellas de un cerdo, y lo más aterrador era que, al principio, parecía que el cerdo caminaba en 4 patas, pero luego solo quedaban marcadas las de 2. Era casi como si, en algún momento, esa cosa se levantara y siguiera su camino en 2 patas. La pura idea de encontrarnos con él en la madrugada, andando por el rancho en 2 patas, nos llenaba de terror. No podíamos hacer mucho al respecto, más que informarle al tío de mi amigo y esperar que por fin decidiera deshacerse del animal. Notamos que, en ocasiones, por la mañana, la cerradura del corral donde estaba ese cerdo aparecía abierta, como si alguien hubiera olvidado poner el cerrojo. Pero nosotros estábamos seguros de haberlo asegurado antes de irnos, y sería imposible que un animal no se escapara tras tantas veces que había ocurrido. Para este momento, el bebé tenía unos cuantos meses de haber nacido ya. Creo que estuvimos 1 o 2 semanas con esta dinámica de ver huellas en el lodo, sin que el tío de mi amigo hiciera mucho por solucionar la situación. Cuando, mientras dormíamos, probablemente cerca de las 2:30 de la madrugada, nos despertó un fuerte grito seguido de un par de disparos. Sabíamos perfectamente que el tío de mi amigo tenía un rifle, en ocasiones había tenido que matar a coyotes que querían comerse a su ganado. Pero en todo el tiempo que había estado ahí, nunca lo había escuchado usarlo. El grito no era de él, sino de su esposa. Pensamos que alguien había entrado al rancho y les estaba haciendo algo, por lo cual nuestro deber era ir a ayudarlos. Tanto mi amigo como yo nos levantamos y fuimos a ver qué estaba ocurriendo. Llegamos corriendo hasta la casa donde vivían ellos, y no parecía haber nadie por ahí. La puerta estaba abierta, pero por las huellas en el piso, parecía que habían salido corriendo de ahí.
Lo único que se nos ocurrió en ese momento fue seguirlas para tratar de ayudar en algo. Mientras más corríamos, más nos acercábamos y podíamos escuchar que efectivamente era ellos quienes estaban corriendo tras alguien. Pudimos alcanzarlos. En toda la conmoción del momento, no éramos capaces de preguntar qué era lo que pasaba, pues seguían corriendo, intentando alcanzar algo. Volteamos en la dirección hacia donde ellos corrían, y lo que vimos nos dejó horrorizados. Aquel cerdo estaba corriendo en dos patas. A pesar de que eso ya era aterrador por sí solo, lo realmente horrible estaba en que se escuchaban los llantos de un bebé. No podíamos verlo exactamente, pero era muy obvio para todos que ese cerdo llevaba al bebé en sus brazos e intentaba secuestrarlo. Era por eso que, a pesar del miedo que todos estábamos experimentando, lo único que teníamos en la cabeza en ese momento era tratar de recuperar al bebé. Nos sorprendió mucho cuando, una vez llegando a la cerca que rodeaba el perímetro de los límites del rancho, y cuando creímos que tal vez lo podríamos tener acorralado en ese momento, aquel cerdo dio un gran salto, cayendo del otro lado y alejándose de nosotros. En su desesperación, el tío de mi amigo volvió a disparar. Esta vez, todos pudimos ver que le dio directamente en la pierna, pero a pesar de eso, ni siquiera vimos que aquella cosa renqueara, aunque sea un poco. No podíamos cruzar la cerca nosotros mismos porque estaba llena de púas. Teníamos que correr hasta una de las entradas, y para cuando salimos del rancho, ya era muy tarde, porque no había ni un solo rastro de aquel cerdo y mucho menos del bebé. Pasamos lo que quedaba de la madrugada tratando de localizarlo, pero entre más pasaban las horas, más nos dábamos cuenta de que no lo íbamos a encontrar. Cuando por fin amaneció, todos nosotros seguíamos en nuestra búsqueda, pues ninguno quería aceptar la cruel realidad. Creo que avanzamos tal vez unos 3 o 4 kilómetros desde el rancho, y más o menos hasta esa distancia fue cuando vimos sangre. Creímos que quizás había sido de la herida que le hizo el tío de mi amigo al cerdo en la pierna, y comenzamos a seguir ese rastro. Pero después de avanzar tan solo unos metros, nos encontramos con algo que nos revolvió el estómago a todos. Tirada en medio, prácticamente de la nada, se encontraba la pierna de aquel cerdo. Pero era como si alguien la hubiera cortado, ni siquiera había sangre en ella. Sin embargo, eso no fue todo lo que encontramos. Mientras más avanzábamos, parecía que esa cosa había soltado las otras partes. Se podría decir que, básicamente, encontramos cada una de las partes del cuerpo de la misma manera en que describí su pierna, con excepción de la cabeza. Esa nunca la encontramos. Ninguno de nosotros entendía qué era lo que estaba pasando, pero aún así decidimos seguir avanzando, porque era más doloroso para nosotros regresar y decirle a la esposa del tío de mi amigo que no habíamos encontrado nada y que ya no íbamos a seguir buscando. La verdad es que, durante toda mi vida, siempre me arrepentí de no haberme dado media vuelta y volver al rancho, porque más o menos 2 kilómetros después de encontrar esa clase de cosas, encontramos al bebé. Seguir adelante ya sería ridículo, tuvimos que volver. Creo que nunca he visto a nadie llorar tan desgarradoramente como cuando el tío de mi amigo le mostró a su esposa el cuerpo inerte de su bebé. La verdad es que yo estaba muy impactado, y después del funeral me negué rotundamente a seguir trabajando ahí. Creí que mi vocación era trabajar en ranchos, pero después de eso supe que no. No sabía qué clase de peligros conllevaba aquello y, sin duda, no estaba dispuesto a volver a pasar por algo así jamás. Les di las gracias por todo y, después de eso, volví a la ciudad. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.